En estos días que estamos leyendo ya estos últimos capítulos del Evangelio de Mateo, estos últimos discursos del Evangelio de Mateo, y que hemos venido escuchando unas parábolas de Jesús, estamos en el capítulo 25. En este marco, en este contexto, encontramos esta parábola de los talentos, que muchas veces nosotros la hemos escuchado, y los otros evangelios pues traen la parábola y por supuesto traen algunos énfasis especiales. Dice el texto que el Señor llamó a cada uno de sus empleados y les fue dando unos, les dejó encargados de sus bienes. A uno le dio 5 talentos de plata, a otros 2 y a otros 1. Y entonces uno inmediatamente brincaría y dijera, ¿y por qué a este 5? ¿Y por qué a este 2? ¿Y por qué a mí 1? Más o menos sería la cosa así. Claro que eso no sucede con sus mercedes, gracias a Dios. Pero yo alguna vez les decía que uno sufre como el síndrome de las vaquitas. Claro que ustedes son muy citadinos y por eso les voy a explicar cuál es el síndrome de las vaquitas. Normalmente en los campos tienen sembrado pastos, van sembrando pastos por terrenos, bien por lotes. Entonces cogen y meten las vaquitas. Entonces para que las vaquitas no se pasen al otro terreno, entonces le ponen una cerca de alambre, y eléctrica. Entonces van así y después de que terminan comiéndose este pasto, quitan la cerca de alambre que tiene electricidad y la pasan al otro terreno. Vuelven y siembran pasto donde estaban las vaquitas, más o menos ese es un proceso. ¿Y cuál es el síndrome de las vaquitas? Que las vaquitas están comiendo en este potrero y están mirando el potrero al frente. Y como ustedes se han dado cuenta, a veces las vacas alrededor del potrero de abajo de la alambrada y un poquito más allá, está comido por las vacas. ¿Por qué? Porque ellas llegan y bajan el cuello, meten la cabeza y van comiendo el pasto del otro potrero. Y así a uno le pasa. No a ustedes, por supuesto, vuelvo y repito, a uno y a la gente fuera. Uno tiene lo de uno y añora lo de los demás. De ahí que a veces nosotros nos surge la envidia. Y envidiar es eso, que se pone uno a mirar qué, lo que tienen los demás. Y comienza ¿qué? A eso, a añorar eso. Y envidia. Y a veces eso es terrible. Porque eso puede generar muchas cosas. Desde levantarle un chisme a la persona o lo que sea y destruirla. Simplemente por la envidia. Pero bueno, ese sería otro tema distinto. Entonces, a nosotros nos pasa eso. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros el talento, pero añoramos ¿qué? Los talentos de los demás. Y se nos olvida lo que dice el Evangelio. Dice, a cada cual le dio el Señor, a cada cual según su capacidad. El Señor no nos dio ni más ni menos. ¿Según qué? La capacidad de cada uno de nosotros. En eso el Señor es sabio. El Señor no nos da ni menos ni más, según nuestras capacidades. Por eso es que ustedes y yo estamos llamados a no envidiar lo que tienen los demás. Él tiene según su capacidad, yo tengo según mi capacidad. Mire, no hay talentos más ni talentos menos. Porque los talentos sean diferentes, esto es un paréntesis, porque el talento sea diferente no significa que este talento sea mejor y este talento sea menos mejor o peor. No. Son diferentes. Y porque hoy les repito, sean diferentes, no significa que este sea mejor y este sea peor. No, diferentes. Lo que hace a veces la envidia es eso, hacer que este sea mejor y hacer que este sea menos mejor. Eso es lo que hace la envidia. No, somos diferentes. Somos diferentes. Uno añora como que la vida del otro.
ahí sí, como dicen, la procesión va por dentro, ¿no? ¿No? Su realidad y nuestra realidad, diferentes. Una mejor, otra peor, no, diferentes. Talentos diferentes, diferentes. Bien, entonces el Señor nos ha dado a nosotros unas capacidades diferentes, pero según nuestra capacidad, según nuestra capacidad. Segundo, ¿qué estamos llamados? Pues estamos llamados a comenzar a ¿qué? A producir esa capacidad. En la vida no es solo luchar contra nuestro pecado, no es solo luchar contra nuestras limitaciones, no es solo eso. Porque a veces a nosotros se nos puede pasar la vida todo el tiempo luchando contra nuestro pecado, nuestras deficiencias o nuestras limitaciones. Y entonces oramos para que el Señor nos cambie, y trabajamos para que el Señor nos cambie, y ora, y etcétera, 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 y hasta ayunamos para que el Señor nos cambie todo esto. No, pues sí, hágalo, por supuesto, yo no estoy diciendo que no. Pero a veces se nos pasa toda la vida en esas. Y como alguna vez yo les decía, como dice San Pablo, a cada cual el Señor nos ha otorgado unas gracias, ¿para qué? Para el bien de los demás. Y fuimos capacitados para hacer toda obra buena. Y si el Señor nos dio unos talentos es para que ustedes y yo hagamos obras buenas. No es solo quedarnos diciendo es que yo tengo que luchar contra todo mi pecado y entonces nos mortificamos y todo esto. No, no es solo eso. ¿Y usted qué hace? Solo eso. Su vida se redujo a eso. Pues se quedó en la mitad del camino. Porque el Señor le ha dado a usted talentos. Y con esos talentos estamos llamados a ¿qué? A producirlos. A producir, a producir. No interesa el talento. Lo que interesa es que lo que usted recibió, póngalo al servicio de los demás. Póngalo a funcionar. Y que cada vez más, con lo que el Señor le dio, usted vaya santificando el pueblo de Dios. Eso dice Pablo en Corintios. A cada cual se nos dio la manifestación del Espíritu para provecho común. Es decir, al servicio de los demás lo que tenemos. Sirviendo a los demás con lo que tenemos. Y en la medida en que ustedes y yo sirvamos, en la medida en que ustedes y yo entreguemos, ¿qué va a pasar? Pues el Señor, usted le está abriendo posibilidades cada vez más a Dios para que Dios obre a través de usted. Y en esa medida el Señor le otorgará ¿qué? Más, porque usted irá adquiriendo ¿qué? Más capacidad. ¿Para qué? Para servir, para ayudar, para entregar. Por eso dice el Señor, el que tiene se le dará y le sobrará. Claro, por eso. Se tiene no porque se retuvo. Se retiene, se da es ¿por qué? Porque entregó. Se da es porque se entregó. Entonces usted al entregar tiene mucha más capacidad. Es como este vaso. Este vaso está lleno de agua. Ya no hay posibilidades de echarle más agua. Pero ¿qué pasa? Si este vaso comienza a vaciarse, tendrá más capacidad ¿para qué? Para recibir más agua. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. No es retener lo que Dios nos dio. Es entregar lo que el Señor nos dio. Al servicio, ponerlo al servicio. Y en la medida en que yo vaya entregando, el Señor me irá llenando y dando más y más y más. Al que tiene, se le dará y le sobrará. Luego repito, no es que tenga porque retuvo, no, es porque entregó, ofreció, donó. Y entonces estamos llamados en la vida a pasar por la vida haciendo el bien. ¿Con qué? Con lo que el Señor le dio. Voy a poner un ejemplo, yo creo que alguna vez se lo ponía. Si usted tiene el carisma de arreglar las sillas antes de la reunión, del grupo de oración, pues arréglelas. Si usted no estuviera ahí, entonces pues
se tardaría la reunión o se incomodaría, o todo el mundo tendría que estar de pies. Pues es eso, cada cual sirve desde lo que tiene. Y este no es ni mayor ni menor. Al contrario, entre menos uno figure, mejor, porque menos tendría que darle cuentas al Señor. Así de sencillo. Pero a uno le encanta figurar. Eso también es cierto. Pero bueno, ese sería otro tema. Entonces, primer aspecto les decía, el Señor nos dio según nuestra capacidad. Segundo, estamos llamados a qué? A servir, a entregar, a ofrecer lo que el Señor nos dio. Y en esa medida, cada vez más que ofrezcamos, cada vez más el Señor nos dará capacidades. No retener, sino entregar. Tercero y último aspecto. Claro que aquí el texto habla de que el hombre tuvo miedo. De pronto hoy podríamos hablar de la siguiente manera. Ustedes y yo podemos tener miedo, porque es normal de nosotros los seres humanos. Tener miedo. Cuando uno va a presentar un parcial, a uno le puede entrar cierto sustico. O cuando va a presentar alguna entrevista de trabajo, a uno le puede dar ¿qué? Cierto sustico. Nos puede dar miedo. Pero en últimas, usted lo supera y presenta el parcial o presenta la entrevista. ¿A qué estamos llamados? A no sentir temor. El temor paraliza. El temor no nos deja avanzar. Y uno a veces tiene muchos temores. Y los temores no nos dejan vivir. No nos dejan vivir. Pues tarde o que temprano tenemos que enfrentar las realidades. Y entonces decirle, Señor, puedo sentir cierto miedo, pero dame la fuerza de tu amor. ¿Para qué? Para enfrentar. ¿Cómo aprende uno a nadar? Nadando. Que no le suceda como el pisco, ¿no? Que aprendió a nadar por correspondencia. El día de la graduación se ahogó. Más o menos es eso. No. ¿Cómo ustedes y yo ponemos al servicio lo que el Señor nos dio? En gerundio, sirviendo, colaborando. Así. A uno le puede dar cierto sustico, pero láncese. Láncese a servir. Lancémonos a hacer cosas buenas. Lancémonos a hacer cosas buenas que el Señor nos ha capacitado para ello. Lancémonos. Al principio uno no ve la ruta, pero en la medida en que usted se vaya vaya, pues aprenderá también. Es curioso. Ya voy terminando. La ciencia avanza, primero, aprende y avanza de sus errores. Prueba, error, y así va avanzando la ciencia. Y entonces va conociendo, va descubriendo. Recuerden cómo descubrieron la penicilina, todas estas, de un error, de un accidente. Y así, pero es eso, prueba, error, entonces va avanzando de sus errores, va aprendiendo de sus errores. Nosotros los seres humanos no. Al error se le castiga, pero no aprendemos. Y uno debería aprender de todo. Aprender de las embarradas. Entonces como a nosotros nos castigan por el error, entonces toda embarrada que uno comete, uno se castiga. Pues digo, es diferente de la ciencia. La ciencia aprende de sus errores. Nosotros los humanos se nos castiga por el error. Entonces si uno comete un error, entonces ¿qué hace uno con uno mismo? Se castiga. Y uno debería aprender ¿de qué? De sus errores. Este es un paréntesis, por supuesto. Aprender de sus errores. Uno no vuelve atrás. Es decir, uno no mira su vida, su pasado, para restregarse sus defectos o sus errores, su pecado. No. Uno solo debería mirar atrás para coger experiencia. Aprender. Solo debería uno mirar para eso. Pero si usted
quiere restregarse, quiere como buen masoquista, quiere restregarse y yo soy pecado y no sé qué. Entonces para eso está mirando atrás, pues yo creo que está perdiendo el año. No, solo mira atrás, es para coger experiencia, para aprender de qué, también de nuestras embarraditas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si la ciencia aprende así, ¿por qué no aprendemos ustedes y yo? ¿Cómo la ciencia aprende, avanza? Pues de esa manera también. Igual ustedes y yo. Entonces, no nos dé miedo, cierro paréntesis, no nos dé miedo. Y si le embarramos, tranquilo, avancen. Yo me acuerdo de las primeras veces que comencé a predicar, cuando estaba en el grupo de oración. Mi primera predicación fue fatal. Pero yo nunca en mi vida había dicho tantas herejías como esa oportunidad. Yo no di, yo me acuerdo de todas esas sandeces que decía, yo decía, pero Virgen Santísima. Ahora pues digo, ¿cierto? Yo dije, Virgen Santísima, que es puesto tan pavoroso. Pero si no hubiera existido esa primera vez y no me hubiera repuesto, de pronto nunca me hubiera parado acá ya a seguir predicando. No sé si me hago entender. Pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, hay que avanzar. Hay que avanzar, hay que seguir, 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 seguir. Entonces eso, no nos dé temor. De pronto nos puede dar cierto miedo, pero adelante, adelante, no temor. Láncese, láncese. De esta parábola entonces los tres aspectos. Primero, el Señor nos otorgó un talento especial, único, que no tenemos que envidiarle a nadie. Nos ha dado según nuestras capacidades. Único. Hagamos de ese talento algo especial. Segundo, done, entréguelo, ofrézcalo a través del servicio. Y tercero, no tenga temor. Láncese. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias porque has confiado en nosotros. Y nos has puesto al frente de tu obra, de tu reino. Y nos has dado, Señor Jesús, tus talentos. Ayúdanos a servir. Quita todo impedimento. Quita todo obstáculo que no nos deja servir, que nos impide servir. Colocamos nuestra vida en tus manos, Señor, lo que hacemos, el trabajo, la oficina, el hogar, la familia, los negocios, los proyectos. Bendícelos, Señor Jesús. Por intercesión de Santa Mónica, Señor, escucha nuestras plegarias.